Buenas tardes. Sean todos bienvenidos al tercer webinar interactivo de Conversaciones Fluidas, edición especial, caso de estudio Lago de Valencia. Mi nombre es Ingrid Silva y junto con la ingeniera Carol Sánchez seremos las moderadoras del evento. Antes de dar comienzo a la actividad, de manera de optimizar la comunicación, queremos darle las siguientes recomendaciones. Mantener los micrófonos desactivados. Configurar la vista como enfoco. Y por último, hacer las preguntas en el chat. Dicho esto, damos inicio a la actividad. La Red de Jóvenes Profesionales de Venezuela, WayPM Venezuela, la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental, IAR, y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, se complace en presentarles el siguiente espacio. En Conversaciones Fluidas compartiremos información técnica dirigida a estudiantes, profesionales, académicos y público relacionado con el sector agua. Estas conversaciones se llevan a cabo el primer martes de cada mes y consiste en presentaciones dadas por destacados profesionales en múltiples disciplinas dentro del sector agua. Esta edición especial de Conversaciones Fluidas está dedicada al caso de estudio Problemática del Lago de Valencia, desde el punto de vista hidráulico, sanitario y ambiental. Para ello, tenemos el gusto de contar con la presencia de un destacado grupo de expertos en el tema. Ellos son: Ingeniero Pedro García Montero, Ingeniero Gianfranco Morazzuti, Ingeniero Rafael Daudán, Ingeniero Mark Lansdale, Ingeniero Manuel Pérez Rodríguez, Ingeniero Horacio Velasco y el Ingeniero Gustavo Rivas Castillo. Dado el número de expertos que nos acompaña, el evento está previsto para 2 días. El día de hoy y mañana, miércoles 4 de noviembre a la misma hora. Cada día tendremos al menos un experto por cada tema. Es decir, un experto para el punto de vista hidráulico, sanitario y ambiental. El día de hoy conversaremos con los ingenieros Pedro García, Gianfranco Morazzuti y Rafael Daudán. La dinámica de la actividad será como sigue. Iniciaremos con un corto video que contextualizará y dará una visión general de la problemática del Lago de Valencia. Seguidamente, cada invitado tendrá una presentación de 15 minutos. Las presentaciones serán consecutivas y, al final de la última presentación, iniciaremos el ciclo de preguntas de 20 minutos. Las preguntas se deben hacer por el chat durante o después de las presentaciones, indicando el nombre del ingeniero al que se le hace la pregunta. Una vez concluido el ciclo de preguntas, tendremos un cierre en el que cada ponente brindará conclusiones, recomendaciones y comentarios finales. A continuación, presentaré el video preparado para ustedes por Christopher Mendoza,
miembro activo de la YPM Venezuela. Un lago para pasarla bien es una de las razones para venir a la ciudad. El lago de Valencia. Una parte de la inmensa extensión de agua pertenece al estado Aragua. Pero lo que parecía un paraíso pronto se convirtió en un inminente peligro. En los años 70, el lago Los Tacarigua, o lago de Valencia, experimentó un descenso alarmante de su nivel de agua. Junto a ello, grandes extensiones de terreno fueron ocupadas por desarrollos urbanísticos e industriales. A finales de los años 80, el nivel del lago comenzó a subir y la calidad del agua comenzó a disminuir. Esta situación no ha cambiado al día de hoy. Siendo un problema complejo de índole social, ambiental, sanitario e hidráulico. Como quien mira las horas pasar como una bomba de tiempo. Miles de familias viven a la sombra de un futuro devastador si no son atendidas de inmediato. Ok, ahora que hemos visto el video, damos inicio a la sesión de presentaciones. Iniciaremos con el invitado ingeniero Pedro García Montero. El ingeniero Pedro García Montero es egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela y cuenta con un máster en Soil Science de la Universidad de Florida en Waynesville, Estados Unidos. En sus 45 años de experiencia profesional, el ingeniero ha trabajado como consultor en tópicos relacionados con estudios de suelo, evaluación de recursos naturales, planificación de cuencas hidrográficas, ordenación del territorio y seguimiento del control de proyectos ambientales. En su trayectoria profesional, Pedro García ha sido también profesor invitado del posgrado en Ciencias del Suelo de la Facultad de Agronomía de la UCB y se desempeñó como director de suelos, vegetación y fauna, director de conservación y evaluación de tierras y director general del Servicio Autónomo para el Desarrollo Ambiental del Amazonas en el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales de Venezuela. Ingeniero, el espacio es todo suyo para su presentación llamada La crisis ambiental de la cuenca del lago de Valencia. Puede compartir ahora su pantalla. Y activar su micrófono, por favor. Ingeniero Pedro, ¿me escucha? Ingeniero Pedro, ¿me escucha? Sí, ahora empieza a presentar.
El ingeniero Pedro, si podría, por favor, conectar su micrófono, activar su micrófono. Ok. Voy a la presentación. Ahora sí. Lo escuchamos. Ahora sí. Ok. Buenas tardes. Para mí es un placer compartir con ustedes y haber sido invitado a esta reunión, conversaciones fluidas, y además el placer de compartir con un grupo de amigos que han estado en esta lucha de la cuenca del lago Valencia por muchos años y en diferentes disciplinas. Yo creo que vamos a tratar de visualizar, si me lo permite la computadora, una presentación relativamente rápida de lo que está pasando, pero veo que no me pasa la imagen. No sé qué está pasando. No le pasa la imagen, Okay. la imagen la podemos ver. Ya pasó. Fíjense ustedes una cosa importante. Lo que estamos viviendo en estos momentos, la crisis del agua que estamos viviendo en estos momentos en la cuenca del lago Valencia, no es más que un indicador de una crisis ambiental que tiene una cantidad de factores que se han venido manifestando en los últimos 50 años en la región. Y es muy contradictorio que, aparte del exceso de agua del lago, pero la gente en Valencia tampoco tiene el agua en cantidad, en calidad, ni en la frecuencia que se requiere. O sea, es una situación verdaderamente contradictoria. Y esta situación tiene una data de aproximadamente 50 años, cuando en los 70 se comenzó a promover la cuenca del lago Valencia como un territorio que iba a ser, vamos a decirlo en estos términos, colonizado, porque era un territorio que proveía de una gran cantidad de recursos naturales, agua, tierras agrícolas, cercanías a mercados, los servicios. Pero eso devino al final de todo, entonces, esa estimulación en un crecimiento poblacional y una expansión urbana sin controles, que hizo convertir a la cuenca entonces en un territorio con una alta tasa de crecimiento poblacional y en consecuencia con unas altas demandas de agua, que no eran en ese momento la situación que existía. Tal como decían que el lago se estaba secando, ahora estamos en el proceso totalmente contrario. Entonces, este crecimiento poblacional generó el aumento de la población, la ocupación del territorio, y en consecuencia hubo la necesidad entonces de ver cómo esas necesidades de agua eran satisfechas. Ya desde el 79 la cuenca se consideró como un área crítica con prioridad de tratamiento, o sea que ya la problemática estaba comenzando a sentirse en ese espacio. Y esta es la situación que entonces en este momento esa condición de la cuenca ambiental está contraviniendo las normas existentes desde el punto de vista local, inclusive tal como lo plantea la Constitución Nacional. La gente necesita un ambiente sano para vivir, y eso no es lo que está ocurriendo en estos momentos en la cuenca del lago de Valencia. En consecuencia, esa degradación ambiental que se está viviendo, esa contaminación de las aguas, se ha convertido en una amenaza para el desarrollo humano y como un derecho que la ciudadanía debe tener de calidad de vida. Y entonces es una razón que entonces justifica que haya que pensar en un futuro muy inmediato en hacer una gestión de la cuenca integral distinta a como ha venido pasando en tiempos pasados. En consecuencia, hoy en estos momentos, la crisis ambiental del lago de Valencia es el problema socioambiental número 1 en el país, y me atrevería a decir que en América Latina, por la gran cantidad de impacto que está generando a la población. Pero es importante también insistir en esto. Cualquier solución que se pretenda hacer para el lago de Valencia innegablemente va a tener efectos fuera de la cuenca. Y lo pudimos ver cuando hubo aquella locura de trasvasar agua de Taiguayguay al embalse Camatagua, actualmente hoy contaminado con una cantidad de sustancias, cosa que no hubiera corrido si no se le hubiera corrido la excelente idea de trasvasar aguas contaminadas sin tratamiento a esa zona. O sea que no
Es un problema aislado, es un problema regional que cualquier solución puede generar impacto en otros territorios del país. Entonces, ese escenario tendencial lo que ha venido entonces es generando una situación que la podemos retratar de esta manera. Se convirtió la cuenca en un espacio urbano hipertrofiado, congestionado, con más de 4 millones de personas viviendo, y ese crecimiento urbano se fue consumiendo tierras agrícolas. O sea, lo que se veía como tendencia y que se ha mantenido se está materializando en estos momentos. El incremento sostenido del lago Valencia como la vedette de todo este gran problema que afecta a la región. Una expansión urbana sin control, que es básicamente una de las grandes causales de lo que está pasando en este momento, y otros factores colaterales como la contaminación del lago, de los ríos de la cuenca tributaria y los embalses que son receptores de esa cuenca tributaria. No olvidemos que cualquier cosa que pase en la cuenca al final se recibe en los embalses o finalmente en el lago. En tal sentido que el agua que estamos utilizando como un bien de consumo, un producto, un bien, se convierte entonces en un residuo que hay que tratar y que hay que extraer. Y ese es precisamente el gran reto que tenemos que asumir. Entonces, hay una cantidad de factores que han contribuido a esta crisis actual. Uno de ellos, inevitablemente, es un crecimiento sostenido de la población que emigró precisamente de la cuenca a raíz de esa promoción, aparte de todo el crecimiento vegetativo. Y aquí podemos ver en esta diapositiva cómo ha sido sostenido el crecimiento de la población. Vean ustedes cómo va incrementándose la densidad de población. Siempre el estado Carabobo por encima del estado Aragua. Pero además de esos problemas, algo que ha sido notorio es la débil gobernanza, la falta de gobernanza, porque es que ha habido en los últimos 20 años un decrecimiento, un debilitamiento de la institucionalidad, lo cual entonces ha permitido que ese caos no haya quien lo controle, no hay mecanismos idóneos de vinculación, de concertación y de participación para afrontar y planificar la situación, las posibles soluciones. Ha habido un crecimiento económico innegablemente después que se establecieron toda esta cantidad de industria y de actividad agrícola, pero siempre colateralmente asociado a un crecimiento demográfico. Se aceptó que el crecimiento urbano era un hecho ineludible. Toda la cuenca se veía como un espacio urbanizable y a expensas precisamente de tierras de alta producción agrícola. Se asumía entonces que la satisfacción de la demanda de agua no iba a ser una limitación, entonces ves un crecimiento sin limitaciones de ninguna naturaleza. Y algo que verdaderamente es preocupante es que no se evidenció la sujeción de todo este crecimiento, de todas estas actividades, a un marco normativo que permitiera regular el uso de la tierra y el uso del espacio en la cuenca. Además de eso, ese desarrollo urbano industrial se convirtió en un devorador de tierra, prácticamente de apropiación, no solamente del espacio, sino también de recursos hídricos, recursos energéticos. Hubo un crecimiento urbano industrial entonces que generó alta demanda de recursos y de otros bienes. Se ocupó el territorio sin sujeción al marco normativo jurídico. Y como ustedes bien saben, hay una cantidad de leyes, de resoluciones que prácticamente en los últimos 20 años no se le ha prestado mayor atención. Hay una clara y evidente debilidad en términos de lo que es la vigilancia y contraloría de lo que está pasando en la cuenca, y tristemente se revela que hay una poca participación de la sociedad civil en la contraloría ambiental y en la defensa de su territorio. Entonces, estos factores entonces han generado los problemas que estamos viviendo. El primero, que podemos decir que es el que abarca el centimetraje en los medios de comunicación, que es el incremento sostenido de los niveles del lago, agravado por dos razones. Una, porque se trata de una cuenca endorreica que no tiene cómo sacar esos excedentes de agua, porque todo lo que estaba previsto para poder evacuar los excesos de agua que iban a venir a través de los trasvases, cuando todas esas obras, colectores, plantas de tratamiento prácticamente fueron desandados, y hoy estamos viendo la consecuencia, que tenemos un lago cada día más amenazante
y que no hay posibilidades en estos momentos de extraer esos recursos hídricos en excedente. Aquí podemos ver en una imagen de cómo ha crecido el lago entre el 2001 y el 2019, aproximadamente unas 4.163 hectáreas más de crecimiento. La línea amarilla muestra cómo era el lago en el 2001 y el resto de cómo el agua se ha ido abarcando territorio en lo que es la parte de tierra. Otro elemento importante, otro factor o otra consecuencia de ese crecimiento ha sido la degradación creciente de la calidad de las aguas, no solamente del lago de Valencia, sino también de los embalses que están siendo alimentados por una gran cantidad de tributarios que están también siendo altamente contaminados, incluido el mismo embalse Pablo La Balsa, aunque está fuera de la cuenca, ¿no? Otro efecto, bueno, la expansión urbana. Fíjense ustedes, con aproximadamente 40 años se han consumido 15.400 hectáreas de tierras de una manera desordenada, que eran tierras que tenían una alta vocación desde el punto de vista agrícola. Y fíjense ustedes cómo el lago cómo han desaparecido aproximadamente 8.800 hectáreas que están actualmente sumergidas y que eran tierras lacustrinas con una alta posibilidad, con una alta potencialidad agrícola, como en efecto lo fueron. Otra consecuencia, bueno, ha sido la afectación de las cuencas hidrográficas. Ustedes pueden notar cómo ha sido el crecimiento de los ambientes urbanos hacia las vertientes, tanto en la serranía del litoral como en la serranía del interior. Bueno, una consecuencia remachada y remachada, que es precisamente la pérdida de tierra de alta potencialidad agrícola. Y una cosa importante que la gente, aunque sea, no le presta mucha atención, que es el uso de las abrajes. Muchas de las abrajes que fueron destinadas como parques nacionales, el Henri Pittier, el parque, los que están en Valencia, todos esos parques están actualmente siendo utilizados con usos que no son conformes con la vocación de esos espacios. Entonces, eso ha generado una gran cantidad de conflictos que podemos ver aquí muy rápidamente, y yo lo separé: conflictos en la parte plana, en la planicie, y conflictos en la parte montañosa. Hay unos conflictos legales, ambientales, funcionales y de intensidad que están actualmente interactuando y que están precisamente generando toda esta conflictividad ambiental. Por ejemplo, ambientalmente podemos ver la contaminación del lago, la contaminación de los cursos de agua, la contaminación de los embalses, la expansión urbana, la inundación de áreas agrícolas y urbanas por aumento del nivel del lago. Los legales, como por ejemplo, está ocurriendo en estos momentos la permisología de tierras agrícolas preservadas para ser ocupadas por uso urbano, precisamente uso no conforme. Y bueno, y por ejemplo, áreas también que están siendo no aprovechadas y que tienen vocación agrícola, lo que está generando unos conflictos de naturaleza funcional. En la parte de montaña igual hay conflictos legales, como el uso de las abrajes que les mencioné anteriormente. Hay conflictos culturales, que es, por ejemplo, la quema indiscriminada de áreas por poblaciones agrícolas para el establecimiento de cultivo, o por la cacería, o por otras razones. Y ambientalmente, bueno, toda una cantidad de procesos de deforestación, de fragmentación, degradación de calidad de hábitat, agricultura en áreas marginales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a manera de síntesis, quiero entonces en esta imagen ser lo más sintético posible. Se promovió un territorio privilegiado en recursos naturales. Ese territorio fue un espacio atractivo para recibir migraciones, para realizar actividades económicas, construcción de infraestructura, recepción de personas para actividades distintas. Hubo un crecimiento poblacional descontrolado que generó una demanda de espacio, de recursos tales como agua, fundamentalmente, y suelo. Hubo una degradación sistemática y gradual del patrimonio natural de la cuenca, con una gran cantidad de intervenciones, y esto ha generado entonces un territorio hipertrofiado desde el punto de vista urbano, un territorio altamente congestionado, en el cual hay un deterioro notable de las relaciones hombre-ambiente, relaciones hombre-hombre,
un deterioro general de la salud de toda la cuenca del lago Valencia y, por supuesto, el producto final, que es la degradación de la calidad de la vida en ese espacio. En función de esta problemática, un grupo de profesionales en Maracay nos dimos a la tarea de proponer una hoja de ruta donde planteáramos en un plazo de mediano, corto y largo plazo un conjunto de acciones para comenzar a ver cómo se ofrecía un menú, una carta de navegación ante un eventual cambio de gobierno. Y esta hoja de ruta lo que pretende ser un esfuerzo en el cual se sumarían todos los esfuerzos que se han venido haciendo, e inclusive muchas de las propuestas que están en esa hoja de ruta son ya generadas por la gente del Colegio de Ingenieros de Carabobo, donde hay algunos representados hoy en esta reunión, y por otras instituciones, porque es que se requiere un esfuerzo mancomunado para poder abordar una crisis regional que involucra a 2 estados, más de 12 o más de 10 alcaldías, instituciones de investigación, universidades, sociedad civil y empresas privadas, pero hasta ahora no ha habido un enfoque, una alternativa de solución que sea la sumatoria de los esfuerzos de todas esas fuerzas vivas, y lamentablemente el problema se agrava y cada día se acrecenta más. Entonces, hay una condición que yo consideramos importante para esa hoja de ruta. Primero, que hay un cambio de gobierno. Ustedes han visto que en 20 años el problema se ha agravado y no ha habido visos de solución a la problemática, y requerimos entonces, aparte de estas cosas que incluyo aquí, que haya voluntad política. De lo contrario, no hay posibilidad de que esta situación tenga visos de solución. Entonces nosotros identificamos en ese grupo de trabajo con profesionales de Maracay 14 desafíos, o sea, 14 retos que se fragmentan o se desagregan en acciones de mediano, Ingeniero Pedro. corto y largo plazo. En estos momentos en el grupo Orinoco, Ingeniero la Pedro. última, Ok, perfecto. Estamos haciendo una... Dime. Sí, perfecto. Que le queda un minuto, le quería decir. Que le queda un minuto, le quería decir. Pero termine. Ya estoy terminando. Ya, perfecto. Ok. Un conjunto de estos desafíos que estamos actualmente realizando para tener entonces una propuesta ya más actualizada, donde se puedan incluir otras propuestas de otros grupos que hacen vida en la región, y esos 14 desafíos que tienen que ver desde la salud, desde la creación de una institucionalidad para la cuenca, desde la gestión ambiental donde se conecten las cuencas con las montañosas áreas del planicie, se demande una nueva legislación, una cantidad de acciones que son necesarias emprender y que corresponden a una especie de umbrella de acciones que deben ser priorizadas o organizadas en el tiempo en función de los recursos y precisamente en función de la necesidad de resolver problemas. Pero de esas funciones, de esos desafíos que consideramos inmediatos en corto plazo, es la institucionalidad ambiental. Entonces, hay aproximadamente 235 acciones que estamos en este momento realizando. Y le quería decir con esto, como última diapositiva, es que hace 8 años, en el grupo de Orinoco hicimos una propuesta de ley programa que esperamos sea otra vez reactivada y que creemos que va a ser el marco de referencia para poder tratar de que se implementen todas estas acciones de esa hoja de ruta que se pueda aprobar y que sea el marco de referencia para la planificación y la gestión de desarrollo ambiental de la cuenca del lago de Valencia. Muchas gracias. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias por la presentación. Fue un gusto. Y ahora voy a continuar con la segunda presentación con nuestro invitado, ingeniero Gianfranco Morazzuti Fabris. El ingeniero Gianfranco obtuvo su título de ingeniero civil, mención hidráulica, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, donde también realizó curso de posgrado en ingeniería hidráulica. El ingeniero ha sido asesor técnico en el área de ingeniería hidráulica en diversos institutos en Venezuela y se ha desempeñado como profesor universitario en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad de Carabobo.
Asimismo, ha dictado cursos de diseño estructural, de corrección de torrentes y retención de sedimentos en Colombia, Perú, Argentina y Chile. Paralelamente, el ingeniero Gianfranco ha escrito diversos artículos técnicos y ha dictado conferencias en diversos congresos internacionales, siendo el ganador del Premio Latinoamericano Maccaferri de Hidráulica Aplicada a Gaviones por su artículo presentado en el 28º Congreso Latinoamericano de Hidráulica en Buenos Aires, Argentina, en septiembre del 2018. Además de ello, el ingeniero ha publicado 2 libros relacionados con la retención de sedimentos y control de torrentes, uno de ellos en el 2019 y el último en el 2020. Bueno, felicitándolo por sus publicaciones, ahora le doy la bienvenida al ingeniero Gianfranco, que nos va a dar una presentación titulada Propuesta para el control de niveles y saneamiento del lago de Valencia. Ingeniero, todo suyo el espacio. Hola, buenas tardes. Voy entonces a poner la pantalla. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, en primer lugar, inmensamente agradecido por la invitación, honor que me hacen, además de ver caras de múltiples amigos y gente conocida, cosa que me llena de satisfacción. Voy a empezar porque el tiempo es oro y Ingrid seguramente me sacará tarjeta amarilla, pues, ¿no? Bien, entonces en este caso vamos a hablar de las propuestas para el control de niveles y saneamiento del lago Valencia. Todo lo que ustedes van a ver ahorita tiene que ver con el informe elaborado por la Comisión del Agua del Colegio de Ingenieros de Venezuela, específicamente del centro de Carabobo, pues, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos el punto 1, vamos a hablar un poquito de la contaminación, el punto 2 de la baja calidad y baja oferta del agua, el punto 3 el ascenso incontrolado al nivel del lago y el punto número 4 las propuestas. El punto 1 tiene que ver con la contaminación. Bueno, para todos los presentes, para ingeniero, disculpe, le falta compartir la pantalla, ¿no? Para ver su presentación. Pero me dijiste que se veía bien, ¿no? Ah, no, bueno, se veía así su cámara, disculpe, pero no la presentación. No se ve la presentación. Oye, no entiendo. A ver, quizás abajo donde dice presentar ahora. Una ventana, ahí decía una ventana, ¿no? Sí, presentar ahora tu ventana. Sí. Ahora sí estoy bien. Sí, ahora okay. Sí. Pero un pequeño resumen entonces. Bueno, vamos a ver los 4 puntos que tienen que ver con la contaminación de los embalses. El punto 2, la baja calidad de agua. ¿Ok? El punto número 3, el ascenso incontrolado del agua y después las propuestas, ¿no? En cuanto a la contaminación, pues obviamente todo el mundo sabe el problema de contaminación en especial del embalse Paucachinche, fundamentalmente promovido por el bombeo desde Los Guayos. Pero bueno, vamos a ver lo más importante, ¿no? La primera pregunta que siempre se nos hacíamos en la Comisión del Agua era si se podía potabilizar el agua del lago. Y lo primero, después de todos los análisis que hicieron las personas especializadas en la parte de saneamiento, en primer lugar es factible. Y de todos los análisis que se hicieron, sí es posible, de tal manera que podemos hablar de que en pocas palabras sí se puede buscar el tratamiento y posterior potabilización del agua del lago de Valencia. En cuanto a la calidad y baja oferta del agua, aquí hay un pequeño cuadro que realizamos en el 2016, donde en este momento veían que la producción era aproximadamente unos 11.000 litros, pero la demanda era casi 17.000, teníamos un déficit de 32, y para el año 2016 ese déficit puede subir a 42%. Si se lograba o si se lograra aumentar la capacidad de tratamiento y bombeo hasta 17.000, pudiéramos bajar el déficit a prácticamente nada y eventualmente para el año 2026 sería mucho menos. Sin embargo, lamentablemente no hemos hecho nada. Uno de los puntos interesantes de todo esto es el ascenso del nivel del lago. ¿Qué se ha hecho desde hace muchos años en esto? Uno de los primeros estudios es el estudio del ingeniero Juan José Bolinaga en 1987, donde, tengo que decirlo, tuve el honor de participar en este proyecto con el ingeniero Bolinaga. En ese momento se plantearon estas alternativas, la alternativa Cumare, la alternativa Tuy, Guárico, Pao y Trincheras.
Posteriormente, en 1995, el consorcio Caltech, OTEPI y Can-Dresser y McKee International hicieron una revisión del trabajo realizado por el ingeniero Bolinaga unos años antes y se quedaron con las alternativas de Ocumare y trincheras. Pero adicionalmente promovieron y proyectaron dos bombeos interesantes, uno desde la estación de bombeo de Taihuayhuay hacia el río Tucutunemo y otra desde los Guayos hacia Pauca Chinche, donde hay que hacer la salvedad de que estos dos bombeos tenían que ser con agua tratada, cosa que lamentablemente con los años pues no se ha hecho de esa manera. ¿Cómo ha evolucionado el nivel del lago? Bueno, aquí tienen una gráfica con todos los números que hemos logrado conseguir hasta el 2018, donde yo particularmente tuve información, y verán que en este punto, llegando a finales de los años 70, empieza la elevación nuevamente de los niveles, ¿ok? Y esa elevación se debe en primer lugar a la puesta en marcha del Sistema Regional del Centro 1 y posteriormente a mediados de los años 90 en la puesta en marcha del Sistema Regional del Centro 2. Si nosotros agarramos de ese periodo desde 1995 y hacemos una proyección, ¿ok? ¿Por qué de 1995? Porque es el momento del estudio del consorcio de OTEPI, Caltech, Can-Dresser, ¿ok? Y ahorita verán por qué. Fíjense que aquí tenemos las mediciones, que son la línea azul, y la línea de tendencia, entre 1995 y 2018. Si nosotros agarramos esa curva y la superponemos con las curvas elaboradas por el consorcio Caltech de las diferentes líneas de extrapolación que ellos calcularon en ese momento, fíjense que hay una coincidencia casi perfecta con las líneas de tendencia que, digamos, de alguna manera obtuvieron el consorcio Caltech en aquel momento, y la coincidencia es prácticamente perfecta. Lo que ustedes ven aquí, la línea azul, obviamente es la línea de mediciones, la línea de roja en punteada es la línea de tendencia, y todas las demás son las líneas de tendencia de crecimiento de los niveles de agua Valencia promovida o digamos estimadas por el consorcio Caltech. Fíjense que para el año 2020 esta cota debería estar en la 415 según información obtenida en los últimos días o semanas, debe estar sobre la 414.60, y para el 2023 pues en la 416. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista de la concepción del Sistema Regional del Centro, fíjense que en este gráfico ustedes van a ver el Sistema Regional del Centro fundamentalmente depende del embalse Pauca Chinche y del Pau Las Balsas. El embalse Pauca Chinche, el Sistema Regional del Centro 1, y el Pau Las Balsas, el Sistema Regional del Centro 2. Además tenemos los aportes por agua servida, los aportes por pozos y los aportes propios de la cuenca por efecto de la precipitación. Y fíjense que todos estos parámetros nos generan lo que hemos llamado el balance hidráulico, y el caudal neto a extraer es aproximadamente unos 13.000 litros para mantener el nivel en una posición firme. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué hay que bajar el nivel del lago? Bueno, las razones sobran. En el 2016, cuando terminamos este informe, era prácticamente inminente el desborde sobre la Punta y Matarredonda, y actualmente, tristemente, eso ya ha ocurrido. Otro de los problemas que visualizábamos era que había riesgo de inundación de la estación de bombeo de los Guayos de Camburito, cosa que ya ha ocurrido. Y así sucesivamente una cantidad de detalles de las cuales el ingeniero Pedro García también enumeró. Y vamos a ir entonces al balance, y qué es el balance hidráulico del lago y qué es lo que podemos hacer. ¿Okay? Entonces, de todo eso que ustedes ven ahí, ¿okay? Ese balance hidráulico nos genera entonces que tenemos que extraer aproximadamente unos 13.000 litros, pero adicionalmente, para poder bajar la cota desde la cota actual hasta la cota 408, hay que extraer otros 5.700 litros en aproximadamente un lapso de 10 años para llegar al 2030, seguir extrayendo los 2.821, los 13.000 litros, para parar entonces la cota 408. Generalmente la pregunta que uno se hace es ¿por qué la cota 408? La cota 408 fue definida por el ingeniero José Bolinaga en 1987
porque en ese momento el Ministerio de Desarrollo Urbano había terminado una cantidad importante de estudios de desarrollo urbano de todos los municipios que estaban en los alrededores del lago de Valencia, y la cota 408 se había seleccionado como la cota, digamos, de asentamiento para los desarrollos urbanos, siempre y cuando obviamente el lago se mantuviera en esa cota. Entonces, ¿qué propuestas tenemos para la extracción de las aguas del lago de Valencia? Como premisa, la Comisión del Agua del Estado Carabobo tiene que la extracción debe ser a través de un sistema por gravedad. ¿Okay? Entonces, de todas las alternativas que se plantearon, son esas que ustedes van a ver ahí. Tenemos la de Ocumare, la del río Tuy, la del río Guárico, la de Tiznados, la de Chirgua, la del río Pao y la de Trincheras. ¿Okay? De todas esas que se plantearon, nos quedamos con dos alternativas, de las cuales las premisas importantes de esas dos alternativas es la reutilización del agua. ¿Okay? Yo quiero aclarar esto porque una de las alternativas interesantes desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista económico sería la opción de Ocumare, pero es una opción que no permite la reutilización del agua y por eso nosotros en la Comisión del Agua decidimos descartarla. Entonces nos quedamos con estas dos, las Trincheras y la de Chirgua. Las dos están concebidas o conceptualizadas como unos túneles que funcionaría la descarga del agua de Valencia por gravedad. ¿Okay? Adicionalmente, en el año 2016 tuvimos la oportunidad de hacer un estudio para la alcaldía del municipio de Girardot y ahí pudimos detectar para ese momento, en el 2016, que el déficit de agua potable para el estado de Aragua en esa zona era del 40% y la proyección para el 2036 se tendría un déficit del 78%, prácticamente nada de agua para el estado Aragua en este caso, ¿no? Entonces, en vista de eso y bajo el concepto del reuso seguro del agua del lago Valencia, se propusieron 3 sistemas de tratamiento y posterior potabilización. El primero de ellos en el embalse Suata para alimentar todo el eje San Mateo, La Victoria y el Concejo. Un sistema de tratamiento y potabilización llamado Sistema Lago Valencia 1, aquí cercano al túnel de la Cabrera, para poder alimentar toda el área que está al sur de la autopista, de tal manera que el sistema grande del Centro 1 en su línea 1 pudiera seguir alimentando el norte de la autopista, es decir, el norte de Maracay. Y un tercer sistema aquí cerca de Palo Negro que pudiera alimentar entonces desde Turmero, Santa Cruz, Cagua, Palo Negro, etc. ¿Okay? Aquí es el mismo cuadro, pero ya con algunos números y algunas estimaciones que se hicieron para ese momento, donde podrán ver que son los mismos sistemas que estamos proponiendo, es decir, el de Suata, el sistema de potabilización Valencia 1, Valencia 2, etcétera. Y finalmente, entonces van a ver que el cuadro que van a ver aquí a mano derecha, tienen el cuadro resumen, donde cada uno de estos sistemas pudiera generar entre 1000 y 2700 litros por segundo para poder entonces de alguna manera satisfacer la demanda de, digamos, esta zona que es el norte de Aragua, pues, ¿no? Entonces, como proyecto integral de soluciones definitivas del lago de Valencia y obras complementarias, entonces, ¿qué se tendría? Se tendría como opción para descarga de las aguas la opción Trincheras hacia el río Aguascalientes y hacia el Mar Caribe, donde pudiéramos reutilizar las aguas en el eje, las Trincheras, El Palito y eventualmente en el eje Puerto Cabello Morón, digamos a través de su tratamiento y posterior potabilización del sistema Trincheras, que lo hemos llamado el sistema de potabilización número 4, y eventualmente algunas aguas crudas pudieran ser utilizadas en la refinería El Palito y eventualmente en la planta termoeléctrica de Planta Centro. También entonces tenemos la opción Chirgua, que en este caso habría una planta de tratamiento más sencilla con fines de agua para riego. ¿Okay? Adicionalmente a todo esto, pues obviamente hay que rehabilitar y adecuar todas las plantas de potabilización y plantas de tratamiento existentes. Ahí adicionalmente, pues la propuesta de las plantas de tratamiento y potabilización nuevas que hemos propuesto, tanto para el estado de Aragua como la de Trincheras y eventualmente la de Chirgua, dependiendo de la opción. A veces pensamos una, a veces pensamos la otra, a veces pensamos que las dos, pero ya el tiempo lo dirá. ¿Okay? Entonces,
De ese gran, digamos, proyecto integral y de todas esas plantas de potabilización que se pudieran rehabilitar y construir nuevas, hemos pensado que pudiera haber un gran sistema interconectado, y ese gran sistema interconectado obviamente se perdería la vulnerabilidad que se tiene ahorita, pues pudiéramos tener agua en los diferentes sectores, y lo más importante es que realmente tendríamos entonces el lago Valencia como un reservorio de agua para la zona central de Aragua y Carabobo, pues, ¿no? ¿Qué ventajas tienen estas soluciones que nosotros hemos planteado? La primera es que es una solución invulnerable desde el punto de vista operativo, porque son simplemente esos controles del nivel del lago son por gravedad, ¿ok? Pero, y además de todo lo que ustedes van a leer ahí, una de las cosas más importantes es que son obras de bajo impacto ambiental, social y constructivo, pues no requiere expropiaciones, ni afectaciones en zonas urbanas, ni agrícolas, se evitan obstrucciones, molestias al tránsito y a los habitantes vecinos. Es decir, estuviéramos trabajando bajo tierra y todas las ventajas que tiene esto, pues, ¿no? Seguidamente, entonces, digamos, adicional a todo lo que nosotros hemos pensado, están las obras complementarias, y una de las obras complementarias más interesantes que hemos pensado es la autopista del sur. ¿Qué significa esto? Toda la excavación o el material proveniente de la excavación, sea del túnel de Trinchera o del túnel de Chirua o de ambos, pudieran ser utilizados para la construcción de la autopista del sur. ¿Cómo funcionaría esto? Pues ahí tienen la ubicación del túnel de Trinchera, la ubicación del túnel Chirua, y esta sería la autopista del sur, que sería una autopista que sale de Guacara hasta la encrucijada de Carabobo y de alguna manera salvaría la parte de la autopista que pasa por la Gran Valencia y el congestionamiento que esta tiene. ¿Qué ventaja tendría? Bueno, que simplemente con la construcción del túnel tendríamos un material que oscila entre los 900.000 metros cúbicos y 1.300.000 metros cúbicos, lo que representa aproximadamente entre el 45 y el 65% del material necesario para su construcción, pero lo más importante es que el material, desde el punto de vista geotécnico, geológico, es un material idóneo para la construcción de un terraplén de la autopista, pues, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? El control de nivel del lago Valencia debería estar conformado por los túneles para la reubicación del agua, sea la opción Trinchera o Chirua o ambas. La opción Trinchera, podríamos utilizar el agua para alimentación de agua potable para el eje Trinchera El Palito, así como Puerto Cabello, Morón, y además utilizarla para refinería El Palito y Planta Centro. Y la opción Chirua, desde el punto de vista de riego, pudiera alimentar unas 60.000 hectáreas. El aumento de la disponibilidad de suministro de agua con todas las plantas que les estaba comentando anteriormente, que tienen que ver con el tratamiento y posterior potabilización para la zona de Aragua, y por supuesto la rehabilitación de todas las plantas existentes, sea plantas de tratamiento o plantas de potabilización. ¿Okay? Conclusiones. Bueno, nosotros tenemos años peleando de que la problemática del lago Valencia debe ser un problema de emergencia sanitaria nacional. La segunda es que los excedentes, tiene que haber un tratamiento para el reuso seguro de las aguas, y el profesor Rafael Dotán va a hablar largo y tendido de esto. Tenemos que plantear de que el lago Valencia debe ser el gran reservorio de la región central y las regiones adyacentes, y que todo esto tiene que ser un gran proyecto integral de soluciones definitivas del lago Valencia y obras complementarias, y no hacer cosas puntuales, sino tiene que ver con un proyecto integral. Y finalmente, pues unas palabras que yo siempre guardo en el recuerdo de una publicación de mi querido doctor Germán Uzcategui, que lo hizo antes de que yo entrara a la universidad, y tiene que ver con la nueva cultura del agua, donde en pocas palabras lo que ustedes leen ahí tiene que ver con la educación de la población, educación en todos los sentidos, donde nosotros tengamos que de alguna manera promover a los integrantes de la sociedad en que hay que usar, cuidar, modificar y transformar para nuestro beneficio y nuestros descendientes el agua en cualquiera de sus estados. Eso es lo más importante, porque de nada hacemos con grandes infraestructuras si la gente no sabe lo que realmente el valor del agua. Con esto les doy las gracias. Para todos, obviamente, nuestro compromiso del lago Valencia, y yo seguiré peleando en eso. Muchísimas gracias por su atención. Ok. Ingeniero, muchísimas gracias por su presentación, muy ilustrativa. No me sacaron tarjeta amarilla, gracias a Dios. No.
Muy bien. Ahora continuamos con nuestra tercera presentación del día de hoy. Es de parte de nuestro invitado, el ingeniero Rafael Daudant. El ingeniero Rafael Daudant obtuvo su título de ingeniero civil y maestría en ingeniería ambiental en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. También obtuvo el título de ingeniero civil por reválida en la Universidad Central de Venezuela, donde seguidamente realizó estudios de doctorado. El ingeniero Rafael Daudant se ha desempeñado como consultor internacional y diseñado más de 290 proyectos de tratamiento de efluentes, tanto sanitarios como industriales, en Venezuela, México y Brasil. Asimismo, ha realizado estudios en reactores biológicos de biomasa suspendida y biopelículas en Dinamarca, Francia, Estados Unidos y Japón. Paralelamente, el ingeniero ha trabajado 39 años como profesor titular en la Escuela de Ingeniería Civil y en el programa de maestría de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Carabobo. El ingeniero también es autor de más de 160 trabajos técnicos presentados en múltiples congresos y encuentros técnicos relacionados con la ingeniería sanitaria. Por último, Rafael Daudant es autor de 4 libros en el área de tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos. Estimado ingeniero, le doy la bienvenida. El espacio es todo suyo para su presentación llamada El reuso seguro del agua y su aplicabilidad en la problemática del agua de la región central de Venezuela. Ok, muchas gracias. ¿Puedo compartir pantalla ya? Sí. Perfecto, ya lo podemos ver. Ahora. ¿Ya se ve? Sí, ahora lo vemos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y los felicito por esta iniciativa de la red de jóvenes profesionales aquí en el capítulo venezolano. Y el tema que me toca conversar esta tarde es sencillamente el reuso seguro del agua y su aplicabilidad en el problema del agua en la región central de Venezuela. Yo creo que escenas como esta, como las que ven allí, son muy comunes en Venezuela y en América Latina y el Caribe. Descargas de aguas residuales con consecuencias inmediatas, como es el cambio en la estructura del agua y que realmente así no la decía absolutamente nadie. Nosotros en la Comisión del Agua nos hemos aferrado a las implicaciones del uso sostenible del agua basándonos en la teoría del triple fondo, donde buscamos soluciones que sean sostenibles, o sea, en pocas palabras, soluciones que se encuentren en la convergencia del círculo de la justicia social, de la viabilidad económica y de la ecología. En ese punto de encuentro nosotros estamos enfocados. Soluciones hay muchas, pero tenemos que intentar buscar siempre una solución que cumpla con esos 3 grandes requisitos. Y lo que sí es cierto es que las tecnologías no son sostenibles. Lo que es sostenible es cómo se integran los componentes de ellas. Por ejemplo, es muy importante controlar la fuente en vez de tener que tratar, recuperar en vez de tener pérdida. Es lamentable que en América Latina y el Caribe las pérdidas superen el 40%, ya sea por fraude o ya sea mecánica. Y por último, pues el reusar en vez de descargarnos. Nos vamos a apoyar en este punto último. Tenemos que también analizar la importancia del agua potable, o sea, la necesidad de suministrarla, no el desastre que está ocurriendo en este momento. Fíjense bien que este gráfico que nos da la Organización Mundial de la Salud, para principios de 1900, pues el promedio de vida era de 47 años. Hoy por hoy, gracias al agua potable, superamos los 75 años. Estamos viviendo 30 años más. Pero también otro gran logro del agua potable es que para principios de 1900, eran más o menos, morían niños en una proporción de 165 por cada 1000 alumbramientos. Hoy por hoy estamos por debajo de 7, o sea, más o menos unos 160 niños que van a nacer, van a estar vivos y que van a durar 30 años más. Por lo tanto, tenemos que darle agua potable y por ende, pues tenemos que darle saneamiento. Este gráfico es muy elocuente. Estamos viendo que por estos tiempos se están consumiendo unos 5.000 kilómetros cúbicos de agua.
pero lo que llama mucho la atención es que el 75% está siendo desviado hacia la agricultura, un 10% en las actividades municipales y un 14% aproximadamente en el sector industrial. Pero tenemos que revertir esta cifra y tenemos que disminuir sensiblemente el consumo de agua, que va a hacer la agricultura de una manera mucho más efectiva. Siempre apegándonos a las 8C del agua, bien lo decían los conferencistas que me precedieron, tomando muy en cuenta la cuenca, que es una gran fábrica de agua, obviamente pasando por la cantidad, continuidad, cobertura, calidad, la nueva cultura del agua que mencionaba Gianfranco Morasuti, la credibilidad que se tiene a las empresas operadoras, que hoy por hoy está por el piso, y también controlando el aspecto de contaminación. Ahora, vamos a ver el agua como un derecho. Pues, nosotros tenemos un derecho sobre el agua, aunque no aparece en la Constitución. Lo que sí es cierto que el acceso al agua tiene que verse como una necesidad extrema, no como una mercancía. Eso no significa que las empresas operadoras de agua tengan que tener fines de pérdida, no, sino se puede hacer un buen balance a través de las políticas de subsidio. Digo, el agua y el saneamiento pasan a verse como un esquema simbiótico, totalmente inseparable. Anteriormente se veía por el suministro de agua potable por un lado, y si sobraba dinero, pues se hacía el saneamiento. Hoy por hoy tienen que estar totalmente juntos. ¿Por qué? Porque si se da un derecho al acceso al agua sin saneamiento, es básicamente lo que nos dan es un derecho a contaminar, y eso es lo que justamente no se desea. Cuando hablamos de agua y saneamiento, estamos hablando de acueductos, agua potable, cloacas y aguas residuales, aguas grises, que es una concepción moderna de separar las aguas de las duchas y de los lavamanos de las aguas que vienen de los sanitarios de la cocina, y contemplar lo que se conoce como acueducto gris, que es el acueducto que lleva en sí el reuso seguro del agua. Y por último, la recolección, tratamiento y disposición de los líquidos lixiviados en los rellenos sanitarios, que son una tremenda amenaza para el agua subterránea. Ahora, ¿por qué el saneamiento? Bueno, sencillamente nos permite garantizar las fuentes de agua. Lo vemos aquí nosotros en la región central, tanto el lago de Valencia pues, como el embalse Pocachiche están totalmente comprometidos. Eso nos permite elevar la calidad de vida, como controlamos las fuentes de agua, y también pues, podemos garantizar la salud y la vida de todos los humanos, preservando la flora y fauna útil a y también el desarrollo de los asentamientos humanos. Entonces, los retos de los operadores en los servicios de agua y saneamiento, pues básicamente es empezar a ver los criterios de agua potable, agua alta para el consumo y agua segura, o sea, desde que sale el agua de la planta potabilizadora hasta que llega a nuestras casas internamente. Tenemos que empezar a ver el mínimo vital de agua. Por ejemplo, en Colombia, EPM establece 2.5 metros cúbicos por persona al mes o 6 metros cúbicos por familia al mes, como un mínimo. Empezar a ver los criterios que ya son exitosos de agua prepagada y el caso del agua social, y establecer como parte fundamental el reuso seguro del agua, que es lo que estamos viendo nosotros en la región, ya que es prácticamente necesario, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de agua social que está en San Diego, iniciativa del ingeniero Luis Fernando Rocha en la gestión del alcalde, bueno, no me acuerdo en este momento, una actividad muy exitosa en este momento, pues, y que creo que ha sido pues, de alto impacto desde el punto de vista social. Hay un estándar que tenemos que empezar a modificar, de que los sanitarios llevarlos de 18 y 14 litros a 4,5 litros. Esto es una medida que para muchos les ha parecido tonta, pero para que ustedes tengan idea, cambiando ese patrón, por cada 1 millón de personas nos estamos ahorrando 1.000 litros por segundo de agua y por ende 800 litros por segundo de aguas residuales que no se van a generar. Esto es de altísimo impacto y es una parte que debe empezar a hacerse. En cuanto al manejo sostenible del agua, tenemos retos y oportunidades. Pues los retos para América Latina y el Caribe, y entre ellos, por supuesto, Venezuela, el saneamiento mínimo debe contemplar la disposición discreta, pero con lavamanos, como el inicio, el primer peldaño de la escalera del saneamiento. En segundo término, el saneamiento digno comienza ya, aparte de tener la disposición y lavamanos, tener privacidad, llegando al nivel máximo, que es ya hacer reuso de agua, reuso de nutrientes, control de patógenos en extremo y darle mucha seguridad al recurso. Para ello es necesario la elaboración de planes de seguridad del agua, inclusive planes de seguridad del saneamiento, como una herramienta para priorizar pues, todos los riesgos que puedan haber desde la cuenca e inclusive metiéndonos hasta nuestras casas.
¿Qué acciones entonces debemos tomar en caso de limitaciones con el agua? Obviamente hacer un racionamiento, pero un racionamiento debe hacer cantidad, en cobertura y en continuidad, pero nunca en calidad. Es lo que nos está ocurriendo. La calidad del agua en la ciudad de Valencia pues, es bastante cuestionable. El uso racional e inteligente del agua, el uso racional lo hacemos nosotros, es un proceso de educación, y el uso inteligente lo hacen las empresas operadoras y tiene que ver directamente con el uso seguro del agua para el reuso. O sea, en pocas palabras, en vez de estar buscando fuentes de agua en otros estados, porque no empezamos a trabajar con el agua que está generando el propio sistema. Hay que hacer ajustes tarifarios, una tarifa justa, y pues ese concepto de agua virtual que algunos dicen que va a ser la OPEP del futuro. Eso nos está conduciendo, obviamente, a hacer lo que se conoce como uso seguro del agua para el reuso, o en pocas palabras, según el Consejo Mundial del Agua, fábricas de agua. Vamos a fabricar agua. Entonces, la filosofía del reuso, lo que nos dice es el reuso convierte el gasto incurrido de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en una inversión. O sea, en vez de poner plantas de tratamiento de aguas residuales para cumplir reglamentaciones y poder mantener cuerpos limpios, vamos entonces a convertirlo en una inversión como una empresa productora de agua, una fábrica de agua. Las aguas residuales son convertidas en una fuente adicional para la demanda del recurso. Ahora tenemos una nueva fuente, o sea, que se nos abre. En la región central, como dijo Gianfranco, tenemos más de 10-12 mil litros por segundo de exceso. Vamos a aprovechar parte de esa masa de agua. Según la Agencia Potencial Ambiental de los Estados Unidos, es la reutilización del agua residual y el agua recuperada desde una aplicación a otra. Inclusive la recuperación y aprovechamiento de agua de lluvia se considera ya reuso del agua. O el concepto más común, que es el uso del agua residual tratada en actividades agrícolas, municipales e industriales. Esas son las principales motivaciones para reusar agua. Obviamente el crecimiento acelerado de la población, especialmente en países en vías de desarrollo. Es una forma pues, importantísima, una motivación muy grande. Y obviamente minimizar la contaminación de los cuerpos de agua superficial y del agua subterránea. Las bases para el reuso seguro del agua, como dije hace rato, hacer uso inteligente del agua. En pocas palabras, vamos a utilizar la capacidad que se tiene en el sistema, aunque sean aguas residuales, para convertirlas pues, en agua hasta un máximo nivel, que es la potabilización. Y también la distribución desigual de recursos hídricos en el sistema. Justificación hay muchas, pero por ejemplo, podemos tener la escasez de recursos, la disponibilidad en casos de emergencia, el costo del servicio de agua potable. Lamentablemente en Venezuela se paga tan poco de agua, que este no es un punto referente, pero en otros países como México o Brasil sí es un referente muy importante. Hacer seguridad alimentaria, recarga de acuíferos. La planta de tratamiento más grande del mundo, que queda en Los Ángeles, el agua, una vez que la trata en la planta de aguas residuales, la envía por una fábrica de agua y de ahí es inyectada al subsuelo, y la agua abajo es utilizada como fuente de abastecimiento de agua potable. Lo que sí es que la manera tradicional ya no es sostenible, o sea, en pocas palabras, una fuente de abastecimiento, una planta potabilizadora que genera unos lodos que no se sabe a dónde van, un uso irracional del agua en la población, plantas de agua servidas que a veces ni siquiera existen con lodos que no sabemos a dónde van, por supuesto deterioran los cuerpos de agua. En este momento lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo, pero los lodos de la planta potabilizadora vamos a intentar recuperar algunos elementos, hacer uso racional, plantas de agua servidas que tengan calidad de reuso y control de lodos total a través de compostaje o seguridad alimentaria, cualquier otro, para garantizar nuestros cuerpos de agua. Entonces, como tipos de agua para el reuso, pues tenemos sencillamente el reuso directo o indirecto no planificado, que es totalmente inseguro, y lo que está ocurriendo en la región central. El reuso potable directo o indirecto, pero planificado, seguro, que es lo que queremos nosotros convertir. El reuso industrial directo o indirecto planificado, también de manera segura, y el reuso no potable, siempre de la manera segura. Aquí tenemos un esquema tradicional, tenemos la fuente de abastecimiento, tenemos la planta potabilizadora, tenemos la población a servir, una planta de tratamiento de aguas servidas como debe ser, de tal forma que el cuerpo receptor no sufra daño. Esa planta puede enviar a una zona industrial que debe tener su sistema de tratamiento para tampoco dañar los cuerpos de agua. Eso es el caso ideal. Aquí tenemos el reuso seguro, potable, indirecto, planificado, al que quisiéramos llegar en la región central, fuente de abastecimiento que pudiera estar comprometida, una planta potabilizadora, la población que lo consume, la planta de aguas residuales, como debe ser, y esa agua tratada vuelve al cuerpo de agua
y empezamos con el ciclo, con el reuso del agua. El reuso de seguro industrial indirecto planificado, del mismo concepto, el cuerpo de agua, la planta de reuso, sencillamente damos agua a un sector industrial que pone su sistema de tratamiento de efluente y volvemos otra vez a descargar este cuerpo de agua e iniciamos con el ciclo. El reuso seguro, potable, directo planificado es el máximo de los exponentes, la fuente de agua, la planta potabilizadora, la población que la consume, la planta de tratamiento de aguas residuales con carácter estricto de reuso, control absoluto, y vuelve de inmediato a consumirse en la población. Y el excedente pues va al cuerpo de agua y se comienza nuevamente el ciclo. El reuso seguro industrial directo planificado, el mismo concepto, la fuente de abastecimiento, la planta potabilizadora, la población, la ciudad, la planta de aguas residuales con calidad de reuso, va al sector industrial que genera sus efluentes y los trata y vuelve otra vez al cuerpo de agua. Entonces tenemos ya el ciclo perfectamente definido. Tenemos el reuso potable indirecto, no planificado, o sea, inseguro, que es que tenemos en el cuerpo de agua, la planta potabilizadora, la población, sin tratamiento de agua servida, y esa agua servida vuelve al cuerpo de agua, y tenemos un ciclo pernicioso muy inseguro y muy agresivo. Entonces, las opciones de reciclo, pues lavado de maquinaria, recarga de acuíferos, irrigación, paisajismo, agricultura, etcétera, hasta llegar al nivel máximo que va a ser pues, el consumo directo o indirecto de agua potable. Las tecnologías, pues tratamientos físico-químicos, tratamientos biológicos, pero sobre todo procesos de membrana, para darle una calidad extrema al agua. Y ya para concluir, algunos casos de aplicación, el caso de la Gran Valencia, bueno, aquí tenemos el ciclo perfectamente bien hecho, tenemos la ciudad de Valencia, que es suministrada por una planta de agua potable, la Alejo Zuluaga, suministra a la ciudad, se generan aguas servidas que van a la planta de Los Guayos o van a la planta de La Mariposa, y los excedentes van al embalse Pauca Chinche, que vuelve a la planta potabilizadora. En este momento la planta de Los Guayos y la planta de La Mariposa están fuera de uso, por lo tanto no hay ningún tipo de saneamiento. Aquí tenemos una vista aérea del lago, una vista aérea del embalse Pauca Chinche, y el caso de la Gran Valencia es el peor de los escenarios. Ya estamos haciendo reuso de agua, la fuente de abastecimiento que es el Pauca Chinche, la potabilizadora Alejo Zuluaga, la población de Valencia, las plantas de aguas servidas que ahorita están fuera de servicio, o sea, no hay sistema de saneamiento, por lo tanto regresa otra vez al círculo por una forma muy insegura. Lo que queremos es llegar a este punto, con la intervención que han hecho los expositores anteriores, pues convertir, por ejemplo, cualquiera de las fuentes de agua, en ejemplo, el embalse Pauca Chinche, va a la potabilizadora, va a la ciudad de Valencia, una planta extrema de reuso, y se convierte en un ciclo. En las otras opciones que hemos analizado en la Comisión del Agua, lo mismo, tenemos el Pauca Chinche, cualquiera de las otras fuentes de agua comprometidas, la planta de reuso, ya sea a utilizarla en el sector industrial, en la población, y de ello va a depender la intensidad del tratamiento, o en una zona agrícola, que va a tener su saneamiento y vuelve otra vez al sistema. Esta es una planta aquí en Valencia, una planta que hace reuso de agua, una planta beneficiaria de aves, que ya comenzó con esa práctica de reuso industrial directo planificado, una planta de reuso potable directo planificado en Tokio, una planta de dulces nombre que ya está vendiendo 3.500 por segundo de reuso industrial directo planificado, y ya para concluir, la planta de Singapur, una de las plantas más modernas del mundo, donde es reuso potable directo planificado, o sea, de la cloaca a las casas, a través de un sistema de tratamiento con un control de agua muy estricto, y básicamente eso se hace porque es lo que está garantizando la independencia de Singapur en este momento, una planta de reuso seguro. Muchísimas gracias, y ya terminé con mi presentación. Muy bien, ingeniero. Muchísimas gracias por su presentación muy completa. Ok, una vez que ya hemos terminado las 3 presentaciones del día de hoy, voy a dar inicio al ciclo de preguntas. La dinámica del ciclo de preguntas es como sigue. Yo leeré las preguntas que los participantes escriban en el chat, y para cada pregunta le daré el espacio de respuesta al experto que corresponda. Es por ello que le agradecemos que al escribir su pregunta también escriba al ingeniero o la persona a la que va dirigida la pregunta. El número de preguntas que podamos abarcar en esta reunión dependerá del tiempo que dispondremos. Entonces,
Ingenieros, si podrían los tres, por favor, colocar sus cámaras. Ok, sí, los veo a los tres, perfecto. Y entonces doy inicio a la primera pregunta, de parte de Dayana Pita, dirigida al ingeniero Gianfranco Morazzuti. ¿Podría hablar un poco más de los costos y tiempo de ejecución de su propuesta? Hola, buenas tardes. ¿Puedo poner algo en la pantalla o no, Ingrid? Sí, creo, sí, mientras que responde, sí podría, sí, por supuesto. Sí, pero Rafael tiene que quitar su presentación. Ok, ingeniero Rafael, sí, por favor, de compartir pantalla. Y si va a la cinta de abajo de su pantalla, si va a la cinta de abajo, debe aparecer una cinta donde dice dejar de compartir pantallas. En la cinta de abajo. Sí, en la pantalla de Google Meet, en la parte inferior derecha. Dejar de compartir. Ajá. Exacto. Listo. Perfecto. Voy entonces. Pues, y ahora se me perdió. Ahí no la ven, ¿verdad? No, todavía no. Esta. Ahí sí. Todavía no. Ahora bien. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Esta primera pregunta, obviamente la pregunta no es fácil. Yo hice hace muchos años unas estimaciones, ahí están todas las obras que teóricamente el costo de cada una de ellas, pues, ¿no? Tanto la parte de los túneles como las plantas de tratamiento y potabilización, las obras de toma, las aducciones, hasta inclusive hay una mini central hidroeléctrica, construcciones de línea de transmisión, está el costo de la autopista, los distribuidores, los puentes, etcétera. Aquí está todo. Pues. Obviamente la cifra es escalofriante, ¿okay? Pero incluye la elaboración de proyectos, la inspección de obra, administración imprevisto, etcétera. Estamos hablando aproximadamente de unos $2.000 millones. Obviamente la cifra es escalofriante, pero yo soy partidario de que Venezuela va a ser grande otra vez y todas estas cosas se van a poder hacer para el bienestar de todos los venezolanos. En cuanto al tiempo de ejecución, digamos, lo más largo serían los túneles. Estaríamos hablando entre 2 años y medio y 3 años y 4 meses aproximadamente el túnel de Trincheras, sobre la base de los rendimientos que se tuvieron en la construcción de túneles del ferrocarril, ¿okay? Y el túnel en el caso de la opción Chirgua es obviamente un poquito mayor, ¿no? Pero en esos 3 años se podrían hacer prácticamente en paralelo todas las obras que tienen que ver con tratamiento y potabilización para paralelamente ir, digamos, saneando agua y reutilizando esa agua y empezar a extraer agua del lago Valencia con las plantas que hemos propuesto para el estado Aragua. Espero que con eso haya contestado la pregunta de la señorita. Sí, me parece que sí. Muchas gracias por mostrarme los números. ¿Sí? Muy completo. Ok, prosigo con la segunda pregunta. Es de parte de Arturo Marcano para el ingeniero Pedro García. Dice, felicitaciones, corte y excelente resumen. Desde el punto de vista ambiental, ¿es posible definir opciones de mínimo impacto ambiental en cuanto a obras hidráulicas a usar? Por ejemplo, los trasvases y sus consecuencias. Ingeniero Pedro, ¿puede activar su micrófono? Ok, ya. Sí, lo escuchamos. Cualquier obra de ingeniería que se proyecte con las mejores intenciones siempre va a tener un impacto. Eso es inevitable. Y va a tener un impacto más en una zona que está tan impactada precisamente por estos 50 años de mal uso del territorio. Claro, los trasvases parecieran ser una de las opciones ambientalmente más factibles, pero por ejemplo, yo soy lo que piensa que en la cuenca del lago Valencia, que es un territorio privilegiado porque es urbano y es agrícola,
donde hay aproximadamente 50.000 hectáreas de tierra de primera calidad que no están en otros espacios del país, pudieran aprovecharse también parte de esos excedentes de agua para reuso, para volver otra vez a activar la agricultura, que como ustedes bien saben, maracayeros y valencianos era una actividad económicamente rentable y socialmente sustentable desde el punto de vista de ingresos, una cantidad de indicadores. Entonces, siempre va a haber un impacto, pero si yo tengo un excedente de 13 metros cúbicos por segundo, a mí me parece que es un pecado que todo se traslade a otra cuenca, por más tratada que esté. Yo, de repente, a lo mejor, creo que es innegable que hay que trasvasar agua, pero yo creo que también pudiéramos hacer uso de esas aguas y por eso es que hemos insistido es que la visión tiene que ser integral, obras hidráulicas más otras acciones de naturaleza económica, social, ambiental, que pudieran permitir que esas aguas nuestras, porque vamos a decir que son de la cuenca, también pudieran quedarse allí. Y que bueno, porque ¿qué es lo que pasa? A mí lo que me preocupa es, y nos preocupa todo, mientras construimos las obras son 5 o 7 años, y si el lago sigue subiendo a 30 o 40 centímetros por año, serán 3 metros más de agua. Estaremos no sé en qué cota, y los riesgos y la angustia de la gente van a ser cada día mayores. Entonces, el impacto siempre lo va a haber, pero hay que tratar de minimizarlo. Y yo creo que en estos momentos las soluciones de trabajo no pueden hacerse si no hay tratamiento de agua previamente. Porque lo que estamos es exportando el problema a otras cuencas y verdaderamente esa no sería la idea de ninguna de las personas que estamos en estos momentos aquí conversando. Ok, perfecto, muy bueno. Muchas gracias por su respuesta. Ahora continúo con la próxima pregunta que va dirigida al profesor Daudant de parte de Arturo Marcano. Nos pregunta, ¿cuántas plantas estima se deben construir para el tratamiento del agua a extraer en el lago de Valencia? Bueno, ya el ingeniero Gianfranco mencionó algunas de ellas, pero en cualquier caso, el número más preciso, las que se requieran. Ya tenemos una experiencia en Valencia que desde hace mucho tiempo estamos consumiendo reuso inseguro, potable, indirecto y no planificado. Entonces, cualquier acción adicional a eso, lo que nos va a garantizar justamente lo que acaba de decir Pedro, ¿no? Que el agua quede en el propio sistema. Podrá haber plantas de reuso seguro para irrigación, plantas de reuso seguro para potabilización, plantas de reuso seguro para el sector industrial, para el sector comercial. Entonces, poner un límite de número de plantas, no les sabría decir, pero mínimo creo que son 3 plantas, como dijo Gianfranco, 3 o 4 plantas. Las plantas de reuso no son unos monstruos, no son una cuestión complicada. Una planta de reuso, dependiendo de la materia prima, o sea, si es un cuerpo de agua, por ejemplo, el lago de Valencia o el Embalse Pocachinche, es prácticamente una planta potabilizadora con un pre-tratamiento, un preacondicionamiento y con un post-tratamiento adicional, en este caso, motivado a la salinidad del agua. O sea que es un sistema bastante manejable, hay experiencia de sobra ya en el mundo, y repito, pues el reuso seguro del agua, según el Consejo Mundial del Agua, va a ser la actividad que nos va a permitir la supervivencia sobre el planeta. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel, por su respuesta. Continúo con el ciclo de preguntas, con una pregunta que va dirigida al ingeniero Gianfranco Morazzuti, de parte de Luismer Reyes. Ella pregunta, ¿podría explicar un poco cómo sería la construcción del túnel Trincheras, su funcionamiento hidráulico y la ruta de este túnel? ¿Su último tramo sería más o menos paralelo a la autopista Valencia-Puerto Cabello? Ingeniero, el micrófono. Voy, ya, listo. Mira, el alineamiento del túnel Trincheras arranca en un sitio al norte del lago y digamos en esta ingeniería conceptual que nosotros hemos hecho, yo busqué un sitio más abajo de Trincheras que es una meseta extraordinaria desde el punto de vista de área y desde el punto de vista de su geología, ayudado por el ingeniero José Vicente Heredia, el cual me acompañó en esto, pues, ¿no? Y ahí, digamos, pudiera estar la descarga, que está inmediatamente, como digo, después de Trincheras, del lado, digamos,
este o oeste de la autopista bajando hacia Puerto Cabello, ahí pudiera estar la planta de tratamiento y eventualmente posterior potabilización para poder reutilizar esas aguas en el eje Trinchera El Palito. Posiblemente pudiera haber una idea de una tubería paralela al río Aguascalientes o paralela a la autopista en este caso, para después poder ofrecer agua al eje Puerto Cabello Morón. También está la opción de que pudiéramos descargar parte de esas aguas previamente tratadas al río Aguascalientes y posteriormente ser captadas más abajo y construir una nueva planta para el eje Puerto Cabello Morón. En fin, alternativas hay muchas. Tiene que pensar que todo lo que estamos hablando son grandes ideas de ingeniería conceptual largamente desarrolladas, pero digamos siempre pueden haber ahí ideas digamos adicionales. En cuanto a lo que tiene que ver con el funcionamiento hidráulico, es simplemente un túnel de funcionamiento por gravedad con una obra de toma, sea con vertedero, con compuertas, una torre toma, ya se verá cómo, ¿okay? Algo realmente sencillo y fácil de operar, de tal manera de lograr mantener el lago de Valencia. Una vez que nosotros logremos bajar hasta la cota 408, pues mantener la cota del lago en el nivel que nosotros queramos de manera sencilla, sin pensar en sistemas de bombeo ni nada por el estilo, que caramba, para los gastos que estamos pensando, obviamente los costos serían enormes. ¿Ok? Ok. Muchísimas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta de parte de Germán Uzcategui, dirigida al profesor Rafael Daudant. Dice, ¿cómo va la rehabilitación y potenciación del apretar la mariposa? ¿Tiene idea de cuál sería el costo de tratamiento? ¿Cómo está previsto operarla? No sé si... Sí, cómo no. Bueno, y doctor Uzcategui, le puedo decir que la planta va lento, muy lento, pero va seguro. Hace 3 semanas atrás me invitaron a participar en un pequeño foro interno para discutir un poco los análisis de control que tienen que hacer a la planta. Pero le puedo decir que va a ser la planta más moderna de América Latina. Es un sistema que va a procesar 4.800 litros por segundo con remoción de nutrientes y con calidad de reducción. El costo estimado de la planta, fue una exigencia el aprovechar el 100% de lo que allí quedó, que básicamente fueron obras de concreto, está en torno a los 130 millones de dólares. Y como cifras iniciales se está hablando de más o menos un costo integrado de operación y mantenimiento entre 800 y 1.200.000 mensuales. Eso luciría bastante dinero, pero como usted divide eso entre la población a servir y el beneficio que eso va a traer, obviamente hay que asociarle una tarifa. Esto va a ocurrir igual que la gasolina, que de no pagar nada, ahora somos el país más caro pagando gasolina. No es que eso va a ocurrir con el agua, pero sí tiene que haber un concepto diferente en cuanto a la tarifa justa. Solamente para dar alguna idea, el poner esa planta en funcionamiento va a aliviar, va a dejar de descargar 60 toneladas por día de material orgánico, va a dejar de descargar 30 toneladas por día de compuestos nitrogenados y 15 toneladas por día de compuestos derivados del fósforo. O sea que va a ser de altísimo impacto positivo al embalse Pauca Chinche, y en ese momento va a poder mejorar, va a empezar a mejorar sustancialmente la calidad de ese embalse, y por ende pues se van a abaratar los costos de potabilización de la planta Alejo Zuluaga y se va a poder tratar hidráulicamente mayor cantidad de fluido. Ok, muy bien, muchas gracias, ingeniero. Continúo con la próxima pregunta de parte de Arturo Mora, estudiante de Ingeniería Ambiental de la UNED. Nos pregunta, ¿se ha realizado caracterización de las aguas residuales que pudieran ser reusadas posterior a su tratamiento? Y más o menos, ¿qué tren de tratamiento se ha estimado? No dice a quién va dirigida, así que el experto que considere responderla. Yo puedo iniciar, sí, cómo no, ya de hecho en la región central, aquí en Valencia, ya hay plantas industriales que hacen reuso del agua.
Y la calidad del agua que ingresa va a depender del tipo de efluente. Aquí hay plantas, una planta importante aquí, Avícola de la Guásima, que procesa la carga poluente de casi 200.000 aves por día y hace su reuso de agua. La empresa Alfonso Rivas, Indelma, que está en la autopista, está haciendo el reuso del agua y estamos partiendo del hecho que tiene un DBO de 5.800, perdón, de cubo de 5.800 miligramos por litro y su salida está por debajo de 20 miligramos por litro, entonces una calidad muy alta para ser usada. En fin, hay un movimiento, sobre todo industrial en este momento, que está muy interesada en hacer reuso de agua para tener una fuente alterna dentro de sus instalaciones. Ya avanzando el programa de saneamiento integral de la cuenca del lago Valencia, bueno, yo creo que una de las opciones que hemos manejado es sencillamente lo que ha dicho Gianfranco, las opciones que hay, y toda opción de trasvase, sin excepción, en este momento debe recibir saneamiento. Y si recibe saneamiento, vamos a darle un adicional para convertirla en agua de reuso seguro. Debemos también estar claros de que los cuerpos de agua deben estar saneados. ¿Por qué? Porque la legislación venezolana exige que cuanta población, que cuanto generador de aguas residuales debe ser tratada, ya sea por el municipio o ya sea tratada de manera privada por la empresa que lo genera. Por lo tanto, si se solamente aplicando la ley, vamos a tener cuerpos saneados, y si tenemos cuerpos saneados, entonces no habría que hacerle saneamiento, sino el tiempo necesario que dure la condición crítica, en este caso del lago de Valencia, que es la salinidad. Ok, muchísimas gracias. Continúo con la pregunta de parte de Nicolás España, quien dice, primero felicita a los expositores y pregunta, ¿está en uso un relleno sanitario que fue proyectado a orillas del lago de Valencia? Dirigida a quien tenga la información. Si alguno la tiene, parece que no. Bueno, había un relleno sanitario por San Joaquín, pero se puede considerar cerca, y creo que tenía un tratamiento incipiente para los lixiviados, que es un problema muy agresivo, pero como tal, tratamiento como tal, ni la sombra, porque uno de los aguas residuales más difíciles de procesar, porque va modificando su calidad conforme la edad. Un lixiviado joven, un lixiviado maduro, un lixiviado viejo, tienen diferentes formas de tratamiento justamente por su condición de provenir de un deterioro sanitario que se comporta como un gigantesco reactor anaeróbico. Sí, que yo conozca no lo hay. Y creo que muy pocos en América Latina. Yo sé que en Colombia y Medellín hay uno de primer nivel que reusan el agua. Ok. Muy bien. Continúo con la próxima pregunta de parte de Arnoldo Gabaldón. ¿Cuánto cuestan cada uno de los proyectos propuestos? ¿Existen evaluaciones integrales de esos proyectos? Dirigida al que guste responder. Si quieres, yo vuelvo a poner la lámina para el doctor Gabaldón que tenía aquí, no sé si te parece. Sí, el Excel. Aquí está, esto es obviamente, una estimación que yo hice hace un par de años, ¿ok? Donde están los costos de los túneles, de las plantas de tratamiento y potabilización, de la obra de toma, en fin, aquí está prácticamente todo, pues, ¿no? Aducciones, minicentral, inclusive la autopista, como verán. Ahora, en tiempo de ejecución, yo estimo que deberíamos estar hablando de unos 3 años y medio como máximo, ¿ok? Para poder hacer. Pero hay que pensar de que de esos 12.800 litros por segundo, si nosotros empezamos a construir las plantas de tratamiento y posterior potabilización de la zona de Aragua, pudiéramos extraer unos 4 o 5.000 litros hacia esa zona. Entonces lo que vayamos a descargar, sea al túnel de Trincheras o el túnel de Chirgua, serían aproximadamente unos 6, 7, pues, ¿no? Que no tendrían por qué ir al río Aguascalientes como tal, sino irían a la planta de tratamiento y después su reutilización sea en el eje Trincheras, El Palito, etcétera. ¿Ok? Yo puedo aportar algo adicional en cuanto a la parte de aguas, de planta de aguas para reuso o con el efluente sanitario. Una planta hoy por hoy, para cumplir con las exigencias de Venezuela que se encuentra en la cuenca del lago de Valencia, una planta debe estar en el orden de los 60 a 80 millones de dólares por cada metro cúbico de agua residual por segundo, no, por cada 1.000 litros por segundo.
En el caso de plantas de tratamiento de agua para el reuso de cuerpos que están comprometidos, ejemplo, el lago de Valencia, ejemplo, el embalse Cota de Chinchón, y todos los que mencionó Gianfranco, debe estar en el orden de los 20 a 25 millones de dólares por cada 1000 litros por segundo. O sea, no son inversiones gigantescas, son elevadas, por supuesto, versus la calidad de agua que vamos a tener nosotros en un futuro, si eso se llega a hacer. Vamos a tener la primera experiencia en Venezuela, y el éxito de esa experiencia que va a ser la planta de la mariposa va a depender obviamente de la tarifa que se nos vaya a cobrar para que garantice que esa planta siempre dé los resultados esperados. Muchísimas gracias, ingeniero. Ahora prosigo con una pregunta, creo que va a ser una de las últimas, de parte de Roque García. Y dice, en mi opinión, el sistema de planta de tratamiento podría ser una solución a muy corto plazo. ¿Qué tiempo estima en el funcionamiento con el uso de plantas de tratamientos del agua para el consumo humano, de forma tal de estabilizar el lago hasta la solución de recuperar la cota del lago? La pregunta, disculpe, Sí, dice, ¿qué tiempo estima es el funcionamiento con el uso de planta de tratamiento del agua para el consumo humano de forma tal de estabilizar el lago hasta la solución de recuperar la cota del lago? Una ingeniería de una planta de reuso de agua debe estar en el orden de un año de duración, ¿no? Y la adquisición, equipamiento en esta Venezuela, pues se puede complicar en el tiempo, pero si tuviéramos una condición normal en nuestro país, posiblemente en un plazo de unos 4 años se puede ver la planta construida, ya operando. Ok. Ni nada a corto plazo, ese es el problema. Aquí ni nada que sea para el año que viene, que sea dentro de 6 meses. Ok, muchas gracias. Una última pregunta. Esto es, con esta pregunta cerramos. Es de parte de José Luis López, para el ingeniero Morazzuti. Pregunta, ¿el caudal de trasvase de 13 metros cúbicos por segundo es mayor que el caudal medio del río Trincheras y puede producir cambios morfológicos importantes en el cauce, como erosión, ensanchamiento y cambio de pendiente? Mi querido profesor, justo que esté ahí en el panel, en efecto, aunque usted no lo crea, bueno, yo creo que sí lo cree, el estudio que usted hizo del impacto geomorfológico del río Aguascalientes me lo leí de punta a punta. ¿Okay? Y fíjese que una de las respuestas que di, o digamos de los conceptos que di en la respuesta anterior, justamente tenía que ver un poco con su pregunta. Nosotros tenemos que sacar 12.800 litros. ¿Okay? Eso no significa que van a salir todos por el túnel de Trincheras y todos van al río Aguascalientes. De hecho, dentro de nuestro plan es que se vayan construyendo desde el día 0 o del día 1 las plantas de tratamiento y posterior potabilización de la zona de Aragua, que son aproximadamente unos 5.000, 5.500 litros, ¿ok? Con eso entonces ya no serían 13.000 litros, estaríamos hablando de 7.000. Pero de esos 7.000, seguramente unos 4 adicionales o 4.500 pudieran ser tratados por la planta de tratamiento que estaría inmediatamente a la salida del túnel de Trincheras, de tal manera que lo que iría directamente o como descarga al río Aguascalientes serían no más de 3.500 litros, pues, ¿no? De tal manera de cumplir con todos los procesos, digamos, necesarios. Ahora, independientemente de lo que sean 3.000 litros, que sean 4.000 o que sean 12.000, obviamente hay que hacer un análisis del río Trincheras en algunos puntos porque, y usted seguramente lo sabe hasta mejor que yo, gran parte del cauce del río Trincheras tiene una formación rocosa relativamente, digamos, resistente a eventuales erosiones y socavaciones indeseables, ¿okay? Pero hay que hacer un estudio en algunas zonas en particular. Pero, digamos, para contestar su preocupación, no van a ir 13.000 litros o 13 metros cúbicos para el río Trincheras, sino menos de la mitad, ¿okay? Por lo menos esa es nuestra idea. ¿Okay? Okay. Espero haber contestado la pregunta de mi querido profesor. Ok, esperemos que sí.
Muy bien, con esta última pregunta hemos concluido el ciclo de preguntas de hoy, así que procedemos a nuestra última parte, que es, digamos, brindar conclusiones, recomendaciones y comentarios finales de parte de los expositores, que tenemos a los 3 en cámara, ¿sí? Y el que guste iniciar con sus recomendaciones y conclusiones finales, pueden hacerlo también entre los 3 como discusión. No hay. Bueno, Adelante, Pedro. Vamos a hacerlo en orden. Pedro primero, pues. ok. Mira, todos estos esfuerzos ingenieriles totalmente plausibles están en la búsqueda de soluciones. Sin embargo, yo pienso que hay que buscar una visión integral de la solución de la cuenca, porque no es solamente resolver el problema actual del volumen, nos está quedando por detrás un problemita tan grave como es la calidad de las aguas. Y aparte de eso, tenemos que comenzar a ponerle orden también al crecimiento de la cuenca, ordenar el espacio, porque todos estos esfuerzos pueden en tiempo relativamente corto también comenzar a afectarse si no se le pone un orden a la cuenca. Nosotros tenemos que comenzar a pensar que la cuenca es un espacio tradicionalmente conocido como urbano agrícola, y nosotros creemos que puede reactivarse la actividad agrícola en aproximadamente, si recuperamos en no sé cuándo las 8.000 hectáreas de tierra clase 1 y clase 2 lacustrina, más algunas tierras aluviales, pudiéramos hacer un reuso de unas aguas para... Comparto totalmente la postura, la posición de Rafael en que hay que reusar las aguas. La visión tiene que ser integral, hay que incorporar a la gente, hay que vincular las organizaciones que hacen vida en la cuenca pública y no pública. Ya el problema de la cuenca trasciende la responsabilidad únicamente de la empresa pública. Tiene que involucrarse la sociedad civil, tiene que involucrarse la empresa privada, porque si no, en esta crisis económica que tenemos tan severa, no va a haber posibilidad de que podamos comenzar el mínimo minimorum para poder comenzar a minorar el problema de la cuenca. Yo soy de lo que creo que la solución es una mezcla de cosas hidráulicas, no hidráulicas, de ordenación, de educación de la gente, porque me lo preguntaba por ahí Arturo Marcano, la sociedad civil tiene que incorporarse de una manera u otra como un contralor. No es posible, como estamos en estos momentos, que Hidrocentro se niegue a dar los resultados de la calidad de las aguas. La gente no sabe qué agua está tomando. Y esas son cosas que hay que irlas mejorando con el tiempo. Eso es lo que yo quería concluir. Profesor Dotán, le cedo la palabra. Muchas gracias, profesor Morazuki. Yo coincido con lo que acaba de decir Pedro. O sea, tenemos que ir pensando en esta Venezuela que va a venir, una Venezuela próspera, una Venezuela llena de modernización, no de modernismo, de modernización. Y tenemos que tener claros los conceptos de agua, saneamiento y residuos. O sea, que en toda obra del tipo que sea, vamos a estar pendientes de lo que va a ser el agua que vamos a consumir, del agua residual que vamos a generar, de los sistemas de tratamiento, del manejo de los lodos, de la seguridad que tenga el agua. O sea que tenemos que tener un nuevo concepto en nuestra región, y creo que vamos a tener la oportunidad. Ya se dio la primera planta, van a venir otras, pero no solamente el problema concluye con la planta de la Mariposa y con la planta de los Guayos. Toda la población que esté aledaña al lago de Valencia tiene que tener su planta. No solamente el lago de Valencia, a cualquier cuerpo de agua debe tratar sus aguas, y creo que ese concepto de modernización en los servicios públicos va a llegar en esta Venezuela que pronto estará presente. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, voy a decir solamente dos cositas, tomando un poquito lo que dijo Pedro y Rafael. Fíjense que una de las posición y las premisas más importantes del trabajo que hicimos en la Comisión del Agua es que tiene que ser un proyecto integral. No podemos hacer una cosa por un lado y una cosa por otro. Tenemos que trabajar con el control de niveles. Ese control de niveles tenemos que buscar su tratamiento, su potabilización, y la premisa más importante que nos hemos basado nosotros es que tiene que haber una reutilización del agua. Pueden haber soluciones a lo mejor más económicas.
Pueden haber soluciones que a lo mejor sean de menor tiempo. Lo que a mí me daría miedo es buscar una solución rápida y que dentro de unos años nos arrepentimos de esa solución. ¿Ok? Yo creo que hay que pensarlo muy bien, porque el agua ya sabemos que no le podemos dar un valor, es necesario para todos. ¿Ok? Y en el caso de las soluciones que nosotros estamos pensando desde el punto de vista integral, es justamente esa reutilización, por ejemplo, del material que nosotros vamos a sacar de los túneles. Eso hay que reutilizarlo, eso no lo podemos botar en alguna parte. Y lo que se nos ha ocurrido pues es construir una autopista que hace falta y que ya hay un proyecto para eso. Y digamos, para cerrar, yo sí creo que definitivamente tenemos que integrar a la sociedad con un tema que tenga que ser con la variable más importante: educación, educación, educación y más educación, y que a la gente le enseñemos el verdadero valor del agua. Muchísimas gracias y un honor estar con ustedes. El honor es nuestro. Genial. Bueno, ahora que hemos concluido ambos, tanto el ciclo de preguntas como el ciclo de conclusiones y recomendaciones, también quería aprovechar para disculparnos con todos aquellos participantes que escribieron preguntas, pero por razones de tiempo no pudimos hacerlas en este espacio. Pero una vez más, muchísimas gracias a todos los tres por su valiosa contribución en este tercer evento de conversaciones fluidas. Tanto yo como cada uno de los miembros de la Red de Jóvenes Profesionales de Venezuela, del IAR y de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, estamos muy complacidos con esta experiencia y quisiéramos también extender nuestro agradecimiento a todas las personas que de diferentes partes del mundo se conectaron y estuvieron compartiendo con nosotros este momento. Esperamos que este webinar haya sido de su agrado y les invitamos a que se sigan uniendo a nuestras conversaciones fluidas, particularmente el día de mañana a la misma hora. Estaremos transmitiendo de nuevo con la moderadora Carol Sánchez. Más información sobre estos y otros eventos organizados por la YPM Venezuela están disponibles en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram. Bueno, para finalizar el evento me gustaría tomar un shot clip, así que les pido a todos los participantes que activen sus cámaras para tomar una foto de la pantalla. Y ya, espera un momento, estoy